Bueno, pues ahora que hemos visto por una parte los distintos tipos de sintagma, el nominal, el adjetival, el adverbial, el preposicional, y por otra parte hemos aprendido a distinguir el sujeto del predicado, nos vamos a meter de lleno en hablar del predicado. Y bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el predicado es siempre un sintagma verbal. Y el sintagma verbal era el único tipo de sintagma que habíamos dejado aparcado para más adelante. Bueno, pues vamos a hablar lo primero de la estructura del sintagma verbal. Entonces decimos que el predicado es siempre un sintagma verbal, vale. ¿Y qué estructura tiene un sintagma verbal? Bueno, pues un sintagma verbal va a tener siempre un núcleo, ¿vale? Eso es obligatorio y el núcleo es un verbo, ¿vale? Entonces, ahí ponemos dos ejemplos. Juana ha llegado y Andrés arreglaba el reloj, en el que todos ya deberíamos saber distinguir que Juana es el sujeto de la primera oración y Andrés el sujeto de la segunda y todo lo demás sería el predicado. Bueno, pues dentro de ese predicado, el verbo actúa como núcleo del sintagma verbal, ¿vale? Y el sintagma verbal puede tener otros sintagmas que actúan como complementos. Los complementos pueden ser muy variados y son los que vamos a ir analizando en sucesivas presentaciones, ¿vale? Ahora mismo solo me interesa ver que puede haber complementos obligatorios, como en el caso de Andrés arregló el reloj, que yo no podría quitar el reloj, ¿vale? O Ana hizo una pirueta, yo tampoco podría quitar una pirueta, es obligatorio. Y hay complementos no obligatorios que pueden aparecer o no. Es decir, hay oraciones que pueden, en el sintagma verbal que actúa como predicado, pueden contener complementos que aportan información, pero también esos complementos podrían no aparecer. Por ejemplo, la familia dormía ayer, bueno, pues podríamos quitar el ayer. La familia dormía. Juana ha llegado cansada, bueno, pues podríamos quitar el cansada, ¿vale? ¿Varía un poco la frase? Sí, varía un poco la frase, pero la oración es perfectamente posible sin ese complemento. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que hay diferentes tipos de predicado según el tipo de verbo que lleven. En este sentido, vemos que las oraciones pueden tener predicado de dos tipos: predicado verbal o predicado nominal. Entonces, bueno, ¿qué es el predicado nominal? Bueno, el predicado nominal es aquel que se produce cuando el verbo es un verbo copulativo. Los verbos copulativos son en realidad verbos que no tienen significado léxico, son simplemente un enlace entre el sujeto y el complemento. Frente a estos, el predicado verbal aparece con verbos predicativos, que son aquellos que sí mantienen significado léxico. Vamos a ver ejemplos porque yo creo que lo vamos a entender mejor. En una oración como Ana canta bien, yo podría directamente preguntar por qué significa canta, ¿no? ¿Qué significa cantar? Y todo el mundo pues podría más o menos dar un sinónimo o dar una definición de cantar. Yo podría decir cantar es entonar una melodía. Puedo dar un sinónimo o puedo dar una definición de cantar porque ese verbo tiene significado léxico. En este caso, como el verbo tiene significado léxico, hablamos de que es un verbo predicativo y por lo tanto el predicado de esa oración es un predicado verbal. ¿Vale? Sin embargo, si vemos esta oración, Ana es cantante, yo también puedo hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser? Y aquí veremos que no es fácil dar un sinónimo o dar una definición del verbo ser, porque en este caso el verbo ser es simplemente un elemento de enlace entre el sujeto, Ana, y el complemento, que en este caso es cantante. Casi que podríamos incluso verlo como una mera flecha, como veo, pongo ahí, ¿no? Ana, flecha cantante, Ana, cantante, Ana es cantante. Sin embargo, o sea, casi que si lo elimino se entiende lo que quiero decir, Ana cantante. Pero en el caso de Ana canta bien, no. Si lo elimino, la frase no tiene el sentido que debería, ¿no? Ana bien, pues no es lo mismo. Entonces, en el caso del verbo ser, decimos que es un verbo que no tiene significado léxico. Es un verbo copulativo. Si el verbo es copulativo, el predicado es nominal.
Los verbos copulativos son aquellos, decimos, que no tienen significado léxico. Normalmente los verbos ser, estar y parecer son verbos copulativos, ¿vale? Y son verbos copulativos la mayoría de veces en que aparecen. Por ejemplo, Ana es cantante, Ana está enferma, Ana parece enferma. Sin embargo, estos verbos, ser, estar, parecer, no siempre son copulativos. A veces actúan como verbos predicativos, ¿vale? Si actúan como verbos predicativos, en estos casos el predicado no sería nominal, sino verbal. ¿En qué casos los verbos ser, estar y parecer no son copulativos, sino que son predicativos? Bueno, pues el verbo ser no es copulativo cuando significa existir, suceder, acontecer algo, ¿vale? Ejemplos, pues la fiesta es a las 5, el encuentro será en el salón de actos, ¿qué será de nosotros? En realidad, por ejemplo, en la fiesta es a las 5 yo puedo buscarle un sinónimo. La fiesta sucederá a las 5, ocurrirá a las 5, se celebrará a las 5. Eso es porque el verbo ser ahí significa, tiene significado, ¿vale? Por eso le puedo buscar sinónimos, puedo dar una definición. El verbo estar no es copulativo cuando indica localización en el espacio o en el tiempo, es decir, que significa encontrarse en un sitio o en un momento, ¿no? Mi hermana está en casa, la casa estaba junto al río. Bueno, pues ahí significa localización en el espacio en estos dos ejemplos que he puesto, y el verbo estar es un verbo predicativo y por lo tanto el predicado va a ser un predicado verbal. Y luego el verbo parecer no es copulativo cuando significa tener un parecido con alguien, ¿no? Parecerse a alguien, ¿no? En ese sentido de tener parecido con alguien o con algo. Por ejemplo, Ana se parece a su abuela o ese edificio se parece a este otro. En estos casos, tampoco el verbo parecer es un verbo copulativo, sino predicativo. Y por eso el predicado de esas oraciones tampoco es un predicado nominal, sino verbal. Y todo esto, como siempre, está en los apuntes.